su vida. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos, amigos que nos sintonizan. Esta es una ocasión más en que Dios nos permite comunicarnos con ustedes. Estamos aquí en la ciudad de El Monte. Somos la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva y este es su ministerio. Jesús es la respuesta. Llegamos a ustedes los días viernes, como hoy, a las 7 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Bueno, el domingo en la mañana estamos en vivo en las instalaciones de la iglesia en el 4602 Peck Road en la ciudad de El Monte. Ya tuvimos nuestro segundo domingo donde estuvo predicando el hermano Rolando Naves a las 8 de la mañana y este domingo a las 8 de la mañana estará predicando el hermano Julio Bororde. Seguro que usted no se va a querer perder esa bendición. Le damos gracias a Dios por todos los miembros de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, los servidores tremendos, llegan temprano a acomodar sillas, a una vez más higienizar todo. Estamos teniendo todo el cuidado que las ordenanzas del gobierno en cuestión de salubridad recomiendan. Mantenemos la distancia, usamos las máscaras. Si alguien no tiene, nosotros le proveemos. Así que, hermano, véngase con toda confianza. Eso sí, si usted tiene tos o tiene temperatura, por favor quédese en casa. No tenemos cuidado de niños, así que estamos haciendo las cosas muy bien, alabando a Dios, pero también estamos teniendo el cuidado, tomando la temperatura, haciendo todas las cosas que se recomiendan. Si usted ha estado expuesto con una persona que ha dado positivo, aunque usted no tenga síntomas, por favor manténgase en su hogar hasta que usted pueda hacerse el examen y de negativo. De esa forma, entonces, hermano, estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestro testimonio y también a todos los demás hermanos que se están congregando, que nos estamos congregando. Pero bueno, oramos para que Dios siga guardándonos, cuidándonos, los que están enfermitos, que Dios sea sanándoles, ¿verdad? Y también estamos al pendiente de todos con oraciones, y si usted está enfermito y no puede salir y necesita mandado o suplencia o algo, por favor avísenos, estamos para ayudarles. Somos una familia, la familia en Cristo, la cual es muy poderosa, como dice la palabra del Señor. El día lunes estaremos en la nube de oración a través del Facebook en directo, y este lunes vamos a estar haciendo lo que nunca hicimos, tomar la cena del Señor. No que nunca hayamos tomado la cena del Señor, sino que vamos a estar tomando la cena del Señor así, por videollamada, ¿verdad? No vamos a poderle ofrecer nosotros el fruto de la vid, el jugo de uva que usamos y el pedacito de pan, pero pues usted lo puede preparar y tomarlo juntos. Vamos a estar trayendo un tema referente a eso. Lo sentimos en nuestro corazón porque el día lunes pasado, que pasó en la nube de oración, hubo muchísimas peticiones de cosas similares, gente que se está enfermando. Queremos pedirle a Dios que sea rompiendo con toda barrera, con nos esté cuidando con todo esto que está sucediendo. Y por otro lado, pues la palabra del Señor dice que tomemos la cena del Señor, pero también la palabra del Señor habla del lavamiento de pies. Así que bueno, voy a estar comunicándome con los líderes y con cada una de las personas que forman parte de esta congregación, para los que tomemos la cena del Señor, pues podamos hacer también el lavamiento de pies que está en la palabra de Dios, y de esa forma podamos estar con corazones humildes. Pero bueno, eso es algo que vamos a estar comunicándonos con cada uno de los líderes. Nada más le queremos decir, tenemos una expectativa desde el miércoles, 3 días de ayuno y oración, miércoles, jueves y viernes, para esto que va a estar aconteciendo el día lunes, para que Dios sea moviéndose en medio nuestro, tocando corazones, rompiendo cadenas de rencor, de amargura, de enojo y tantas cosas que es tan importante ser libre de todo eso, ¿verdad? Pero bueno, queremos invitarle ahora sí a que juntos leamos la palabra del Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, primer libro de la Biblia, y lo leemos juntos. Génesis 12, 1. Pero el Señor había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tantas bendiciones que tú tienes para nosotros. Pedimos para todos los amigos, para todos los hermanos que nos están sintonizando, que nos escuchan. Señor, que tú seas con una bendición fresca, nueva, visitando sus vidas, Dios mío, dando convicción a cada uno de nuestros corazones, y que tu palabra, Dios mío, me permitas expresarla, predicarla con libertad, exponerla, Dios mío, y que tú seas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta palabra es muy conocida por casi todos nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos el llamamiento que recibió Abraham. Cuando Dios llama a alguien, como en el caso de Abraham, lo hace con un propósito. Y estamos viendo lo que en mi Biblia dice con un subtítulo, dice: Dios llama a Abraham. Entonces, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios y caminamos en obediencia con Él, Dios hace un pacto con nosotros. ¿Y qué sucede con ese pacto? Somos bendecidos. Somos bendecidos, algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros somos bendecidos, pues, valga la redundancia, vienen las bendiciones de Dios para nosotros, para esa familia, para ese hogar, para ese país, ¿verdad? La Biblia también dice que al que tiene más se le va a dar, y al que no tiene, pues no tiene, y hasta lo que no tiene se le quita, o lo que piensa tener. Marcos 4:25 dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué cosa terrible, ¿verdad? Lo que es la comparación de la abundancia versus la escasez, o la bendición versus la maldición, hacen una diferencia enorme, ¿verdad? Entonces, somos bendecidos porque pues ahora somos hijos de Dios, nos encontramos ustedes y yo con Dios. Dios hace un pacto con nosotros, y viene la bendición del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata. Entonces, somos bendecidos porque somos bendición de Dios. Alguien dice amén. Somos bendición de Dios. Y aunque no lo crea, y hasta suene raro, Dios bendice a quien nos bendice. Entonces, vamos a entrar más detalladamente en este tema. Somos bendición, y dice Dios: bendeciré a quien te bendiga. Entonces, Dios bendice a quien nos bendice a nosotros. En el trabajo, en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Quien nos bendice a nosotros es bendecido de parte de Dios, porque nosotros somos bendición, somos bendecidos por el pacto de que Dios hace con nosotros, en ese encuentro que nosotros tenemos con Dios, y cuando le entregamos nuestro corazón y decidimos caminar con Él. Entonces, hay quienes en ocasiones nos hacen difícil el camino, eventualmente les desfavorece o no logran lo que pudieran lograr, si es que tienen mucho potencial. Hay personas que tienen mucho potencial y no logran obtener tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es parte del pacto de Dios para quien le obedece creyendo en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una protección sobre nosotros, y nosotros nunca tenemos que desearle mal a nadie. Al contrario, es nuestra obligación orar por todos, por nuestro prójimo, hasta por quienes nos persiguen o nos hacen daño. Pero Dios se encarga de hacer justicia y de bendecir o de maldecir en este caso, ¿verdad? Entonces, bendecir y ser bendecidos es tremendamente importante. Pero nosotros también tenemos que bendecir
No es que nosotros recibimos bendición. Nosotros tenemos que bendecir también porque siempre hay alguien superior en el liderazgo que nosotros o en el llamamiento o de quien podamos recibir bendición o sembrar o orar o por ayudar o por colaborar. Siempre nosotros vamos a recibir bendición. Entonces estamos para bendecir, pero estamos bendecidos y estamos bendecidos para bendecir. Parece un trabalenguas. No, no es un trabalenguas, es una cadena de bendición. Damos y recibimos, sembramos y cosechamos, ¿verdad? Nos dan y reciben. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos queremos ser bendecidos? Y obviamente que creo que todos, ¿verdad? Entonces, Dios hace un pacto con Abraham. Ese pacto fue sellado y se ha cumplido. Entonces, aquí hay un hermoso secreto en todo esto. Todos sabemos la importancia de dar, la bendición de dar. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham, le dio una palabra. Recuérdese, la palabra de Dios es poderosa y se cumple. La promesa para los israelitas. Por eso hay que bendecir a Israel, orar por ellos. Dice Daniel, vaya buscándolo en su Biblia, Daniel capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra del Señor que este hombre, profeta de Dios, oraba 3 veces al día. Mire, vamos a leerlo. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, no se podía orar a más nadie que al rey, pero sin embargo, Daniel oraba a Dios y lo hacía en su casa con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, hacia Israel. Entonces, usted no puede levantar las manos al cielo sin tener en cuenta a Dios. No podemos orar por la familia sin pedir y esperar bendición para ellos, para nuestra familia. Entonces Daniel no podía orar hacia Jerusalén sin pedir bendición para Israel. A ver si vamos entendiendo un poquito más este tema de dar y de recibir, de ser bendecidos y de bendecir, y del pacto de Dios con nosotros. Y obviamente del pacto de Dios con Abraham, que lo hace antes con nosotros. Entonces, maldecir tiene una retribución. Así como bendecir tiene una retribución, una paga, maldecir también tiene una, que es dolorosa, que es lamentable. Entonces, le dice Dios a Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Hay quienes han maldecido a Israel así, literalmente, y recibieron su retribución, su maldición. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Números 20, capítulo 14 al 21. Vamos a ver este ejemplo. Son algunos versículos. Se los voy a leer todos para que podamos entender de que estamos en medio de algo que se puede convertir en una hermosa bendición para cada uno de nosotros. Números 20:14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio.
Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Se tuvo que desviar el pueblo de Israel. Estoy leyendo un ejemplo solamente. Hay cantidad de ejemplos en la palabra de Dios de quien ha maldecido a Israel y le ha ido muy mal. Vamos a ver aquí qué pasó. Abdías capítulo 1, leemos 3 versículos solamente. Fíjese que aunque pasó el tiempo, la retribución viene. A veces, mi hermano, mi hermana, cuando ustedes y yo bendecimos, cuando hacemos las cosas bien, parece que nadie nos ve, parece que es en vano. No es en vano ser de bendición, hermanos. No es en vano sembrar. A su tiempo, si no desmayamos, vamos a recibir la justa y buena retribución de parte de Dios, hermanos. Mientras tanto, el Señor nos guarda, tiene misericordia de nosotros, de nuestra familia, nos provee. A veces parece que hay escasez, hay enfermedad, a veces hasta injusticia, pero la mano de Dios nos ha apartado de nosotros. Una vez más, Ebenezer, podemos decir, hasta aquí nos ha guardado el Señor, y podemos esperar cosas buenas porque Él es fiel, Él permanece siendo fiel. Mire lo que le pasó a Edom, a quien maldijo aquí en la Biblia al pueblo de Dios. Abdías 1:1. Dios el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón del Señor, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Ellos maldijeron a Israel y su final fue terrible, fue terrible. Una vez más, que dice Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí usted va a ver una imagen de 3 personajes, ya hablando en nuestro tiempo real. El señor Hugo Chávez fue famoso. El señor Hugo Chávez, todos lo conocemos, fue el presidente de la República de Venezuela, hermoso país sudamericano, latinoamericano, con gente que nosotros conocemos y amamos, que hablan nuestra lengua. Este hombre fue conocido, hasta famoso, por maldecir a Israel. No se midió para maldecir a Israel en cadena nacional. Llevó a un hermoso y rico país como Venezuela, con una gente maravillosa, a una miseria profunda. Y todos conocemos cuál fue su final. Saddam Hussein, este dictador, no solo maldijo a Israel, sino que se atrevió a bombardear a Israel. Saddam Hussein fue condenado a la horca. Quien maldice a Israel, se cumple la palabra del Señor. Gaddafi maldijo a Israel. A pesar de pedir e implorar piedad, fue muerto a golpes y sometido a torturas. No muestro las imágenes por respeto a la audiencia. Entonces, hay una retribución.
en la bendición y en la maldición. Y a veces ustedes y yo como que pasamos situaciones que no nos agradan y como que quisiéramos defendernos. No, hermanos, no. Nosotros tenemos a Dios que nos cuida, que nos guarda. Obviamente que no vamos a abrir nuestra parte de nuestro corazón o nuestra casa para que entre el enemigo y la destruya, pero tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, que somos de bendición y que tenemos una promesa, que hay un pacto para usted y para mí. El Señor dice: bendeciré al que te bendiga. Qué tremendo, hermano, qué tremendo lo que usted tiene sobre su vida. La bendición de Dios, que el Señor dice: te quiero tanto. Recuerdo ese momento, no sé si se recuerda un poquitito de los versículos que les pasamos aquí por los medios, por el Facebook y por el YouTube, de la primer predicación que tuvimos en la iglesia, la cual pues no salió como queríamos porque había tantas cosas que arreglar y que estaban aconteciendo en ese momento, pero el tema era que no nos olvidemos de dónde nos alcanzó el Señor. No nos olvidemos de ese encuentro que nosotros tuvimos con el Señor cuando andábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, que el Señor hace un llamado a nuestras vidas y ese es el momento en donde nosotros cambiamos. Ese es el momento donde nosotros nacemos de nuevo. Ese es el momento donde nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, donde le pedimos al Señor Jesucristo que entre a nuestro corazón, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento Dios hace un pacto con nosotros, como lo hizo con Abraham: y bendeciré al que te bendiga. Porque ahora somos bendecidos, porque ahora somos nacidos de nuevo, porque ahora tenemos un nuevo nombre sobre nosotros. Si usted se fija, a Abraham el Señor le puso Abraham, y a Saulo de Tarso sí le puso Pablo, y a Simón le puso Pedro, ¿verdad? Entonces, pero hay un nombre, aunque nosotros no cambiemos nuestro nombre en nuestra identificación o en nuestra cédula o en nuestro documento, ahora hay un nombre sobre nosotros, el nombre de Cristo. Nosotros ahora somos cristianos y Dios hace un pacto con nosotros y dice: bendeciré al que te bendiga, porque ahora usted y yo somos especiales. El Señor dice que si alguien nos da un vaso de agua a nosotros, a uno de sus pequeñitos, tendrá su recompensa. Entonces, gracias a Dios por bendecir también, porque bendecir tiene su retribución. Vamos a Gálatas capítulo 3, vamos a leer 2 versículos, el 25 y el 26. ¿Y nosotros qué somos? Pues nosotros somos hijos de Dios por la fe, ¿verdad? Así lo dice Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero también somos hijos de Abraham. A ver, vamos a ver si entendemos esto más. Vamos a pasar un poquitito más ahí a Gálatas 3:29. Entonces, un poco más abajito ahí dice así: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, somos el linaje de la descendencia de Abraham por la fe, no porque seamos judíos. Para que lo entendamos un poquito más, leemos un versículo aquí en Gálatas 3:7, un poquitito retrocedemos. Y aquí dice la Biblia que somos hijos de Abraham por la fe. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, hermanos, según la Biblia, según aquí Gálatas en el capítulo 3, nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Perfecto. Pero también somos linaje, descendencia de Abraham. Entonces podemos decir de nuestro padre Abraham, porque aquí está diciendo de que sepamos, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y ustedes y yo somos de la fe. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no solamente somos linaje de Abraham, sino que por la fe somos hijos de Abraham. Necesitamos la bendición, queremos la bendición, queremos la buena paga, siempre, pero especialmente en estos momentos. Aquí voy a entrar a otro tema o a una ramificación de este tema y ¿sabe qué siento decirles? Bendigamos a Israel.
ustedes y yo, que no somos judíos de sangre, bendigamos a Israel. Todos necesitamos oración y finanzas, pero no podemos olvidarnos de bendecir a Israel. Yo sé que a lo mejor en este momento alguien está pensando algo. Por favor, continúe conmigo unos minutos más. He encontrado aquí algo de bendición para mi vida y quiero compartirlo con ustedes. El que te bendiga, le dijo Dios a Abraham, el que te maldiga. Ese fue el pacto de Dios con Abraham. No podemos creer y recibir por la fe nuestra salvación, nuestra herencia, nuestro linaje y hacer oído sordo a nuestra responsabilidad. Es como quien compra un automóvil y no quiere pagar los impuestos, ni las licencias, ni los permisos por ese automóvil. No digo que deje de diezmar en su iglesia, ni de ofrendar, ni de proveer para su hogar o para sus padres. Solamente les quiero invitar, no nos olvidemos de Israel, de orar por ellos, de enviar algún apoyo económico. No importa si ellos tienen más o tienen menos, porque miren, hermanos, si usted se fija, la gente judía tiene más dinero que nosotros. Y usted puede decir, ¿y cómo le vamos a dar al que tiene más? Bueno, esta gente es una gente muy bendecida económicamente hablando. Y fíjese usted que el pueblo de Israel está constantemente en problemas. Por donde andan son perseguidos, les tienen envidia, los quieren desaparecer. No solamente matar y bombardear, los quieren desaparecer. Tienen enemigos por todos lados. Y Dios bendiciéndolos, multiplicándoles. ¿Por qué? Porque es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y porque han sido enseñados en las Escrituras y porque han sido muy fieles en su dar a Dios. Pero en ese pacto le dijo, ¿sabes qué? Por donde andes y que no te quieran, y el que te maldiga a lo mejor va a parecer que tiene mucho poderío de petróleo, de oro, de armamento, pueden ser dictadores, un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Al que te maldiga, dijo Dios, yo lo voy a maldecir. Oh, pero algo maravilloso, y al que te bendiga, lo voy a bendecir. Vamos a entrar un poquitito más en esto. Es cierto, si usted se fija, el pueblo de Israel está siempre en problemas bélicos, y es un territorio muy pequeño, constantemente en problemas bélicos, y no han desaparecido. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con ellos. Entonces aprovechemos la oportunidad de parte de Dios y bendigamos a Israel. Fíjese que nosotros también pasamos por apuros, opresiones. ¿Por qué será? Es que somos los escogidos, hermanos. Y los escogidos tenemos la bendición de Dios, pero el escogido de Dios genera algo con el resto de la gente, como que hay admiración, pero que también hay envidia, hay confrontación. Dios siempre tiene a alguien, o digamos, mejor dicho, a alguien para que salgamos adelante. Aunque nosotros pensemos que somos, no sé, buenos o muy trabajadores, Dios siempre tiene a alguien, hermano, para nosotros. Fíjese usted nada más, las situaciones de apuro, algunos no han tenido trabajo, presiones, las rentas han aumentado, todo ha aumentado, y nosotros con techo, con comida. Dios siempre usa algo, hermanos. A veces el gobierno, a veces un vecino, a veces en el trabajo, a veces Dios siempre usa algo para bendecirnos. Hasta el desempleo, Dios siempre usa algo para bendecirnos, porque somos bendición de Dios, hermanos. Voy a ir entrando ya a concluir con este tema. Hay quienes nos han ayudado en algún momento de nuestro caminar. ¿Verdad que sí, hermanos? Mi pregunta es, ¿cómo los ha visto? ¿Los ha visto peor o los ha visto mejor? Es por usted, es por mí. Dios los bendice, les da más, por eso los guarda. Si no se descuidan y no hacen cosas malas delante de Dios, Dios los bendice. De alguna manera u otra, Él los bendice, aunque a veces no se dan cuenta que es por bendecirnos a nosotros. Bendeciré a quienes te bendigan.
Como que el Señor está preguntando, ¿quién te ha bendecido? ¿Quién te ha bendecido? Busco quien te bendiga para yo bendecirlos a ellos. Como, yo eso me imagino que dice Dios. Bendeciré al que te bendiga. Y Dios, que todo lo sabe, y Dios que todo lo ve, está viendo quién te ha bendecido. ¿Quién te ha bendecido? Ok, fulanito te ha bendecido. Tal familia te ha bendecido. Óigame, por favor, es el pacto de Dios. Dios cumple su palabra. Dios no quiere quedar mal. ¿Quién te ha bendecido? Estoy buscando quien te bendijo para yo bendecirlos. Qué belleza. Ya voy a concluir. Una pregunta. ¿Cree usted que lo que estamos hablando es bíblico? ¿Cómo vienen palabras a nosotros de la Escritura y decimos, esto es para mí, o esto es palabra de Dios, la necesito, o esto que estoy leyendo ahora y lo estoy entendiendo, ¿cómo hago para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra? Mire, déjeme que le haga una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oró por Israel? Tal vez alguien me vea y me escuche y diga, si estamos en medio de una pandemia, si estoy en medio de problemas, yo no creo que sea necesario pasar por más cosas para bendecir. No creo que sea necesario que nos sobre el tiempo o el dinero para bendecir. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Israel es la nación de Dios, hermano. Dios no está esperando que nos sobre. Dios no está esperando que la situación económica cambie para que a nosotros nos falte nada. Aunque estemos en malos problemas, Dios nos bendice y nos apoya y nos soporta y nos provee en medio de los problemas. No podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, porque nos esté sobrando. Lo hacemos porque los amamos, porque es nuestra responsabilidad, porque lo sentimos en nuestro corazón. En la Biblia hay ejemplos de muchos bendecidos por bendecir a Israel. Y también, hermanos, le leí versículos, que hay muchísimos, de quien fue maldecido sin necesidad, solamente por maldecir a Israel. Eso no se hace, hermanos. Y le mostré a estos tres personajes que acabaron mal por haber maldecido a Israel sin necesidad, hermanos. Pero ¿sabe qué? También hay muchos bendecidos por bendecir a Israel. La nación en la que nosotros vivimos, Estados Unidos de Norteamérica, que lamentablemente en estos momentos hay un poco de abundancia de pecado, pero continúa con su cuota de bendición por bendecir a Israel más que otros países. Yo venía meditando en esto en estos días y estaba mi esposa y una de mis hijas en la cocina y les dije que comencé a bendecir a Israel. Hace un par de años que envío, económicamente hablando, ayuda a Israel, pero le digo la verdad, lo hago por ahí cada tanto, ¿verdad? Pero ahora he sentido y me he propuesto hacerlo mensualmente. El domingo en la mañana predica el hermano Julio en la iglesia a las 8 de la mañana, no se lo pierda. Pero una vez más, miren, hermanos, tal vez alguien piense que me salí del orden con este tema, tal vez. Pero le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y Santiago 1:22 dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjese que nosotros estamos en medio de la pandemia igual que todo el mundo. Me refiero, estamos aislados parcialmente igual que los demás. No podemos viajar igual que los demás. El que viaja tiene que ser por una emergencia, tiene que después aislarse ya por 14 días. O sea, al igual que todos, estamos pasando las mismas situaciones que todos los demás.
Vamos a algún lugar y nos tenemos que cubrir la boca, tenemos precauciones, tenemos nuestra economía afectada igual que todos los demás, en nuestro hogar, individualmente, en la congregación, porque yo no estoy quejándome, y ustedes no han escuchado de quejas, pero sí tenemos la economía afectada igual que la mayoría de las iglesias, que la mayoría de los negocios, pero la palabra del Señor nos está invitando aquí a que oigamos su palabra. Y en medio de una necesidad económica, yo pudiera decirle, hermanos, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos un esfuercito? ¿Y por qué no recogemos ofrendas en las casas de bendición que no estamos recogiendo para apoyo de la iglesia, para que hagamos los pagos? Y yo le estoy diciendo, hermanos, ¿por qué no le mandamos algo a Israel? Yo no le estoy diciendo, a ver cuánto va a dar usted. No, solamente le estoy diciendo, hay manera de hacerlo si uno quiere. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es como la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué pretendo con este tema? Déjeme que le voy al grano ya para concluir. Lo que pretendo es que Dios nos bendiga. Lo que pretendo es quedarme tranquilo con mi conciencia, con mi corazón, de que yo expuse la palabra del Señor. Porque muchas veces lo hemos dicho, bendeciré al que te bendiga. Oh, lo hemos leído, y maldeciré al que te maldijere. Pero nos estamos dando cuenta que la maldición y que la bendición es para quien bendice y para quien maldice a Israel. ¿No será bueno recibir una bendición? Miren nada más este país cómo ha prosperado tremendamente. Claro, por tener los preceptos cristianos, por tener la palabra de Dios y por bendecir a Israel y por constantemente estar apoyando a Israel. Ha sido mucha bendición este país para la nación de Israel. Y a pesar de que ha tenido tantos enemigos y tantos países, la ayuda de Israel ha sido significativa, y con todo lo que se ha desviado Estados Unidos en cuanto al libertinaje, al pecado y a tantas cosas, Dios ha seguido bendiciendo a Estados Unidos por tener en cuenta y por bendecir a Israel. Lo único que estoy buscando, mis hermanos, es frutos de bendición para cada uno de ustedes. A veces se está condenando o maldiciendo por algo. A veces nosotros somos los que estamos condenados. La Biblia dice que es una maldición generacional por una mala siembra de alguien, ¿verdad? Por ignorancia, como dice, como la predicación pasada del hermano Rolando, ¿verdad? Por ignorancia nuestra o de nuestros antepasados. Pero ya termino. Pero podemos romper todo eso, mis hermanos. La sangre de Cristo para salvarnos y sembrando bendición para ser bendecidos, libres y bendecidos de generación en generación. Sí, hermanos, yo soy el Señor tu Dios que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una ley, es una condenación, es una autoridad a la maldición. Y nosotros revertimos, y creo que este es un tema para otra ocasión, nosotros revertimos, oh Dios mío, siento ahora algo para predicar otra media hora más. Nosotros revertimos individualmente el lugar de condenación al lugar de salvación. Nosotros revertimos individualmente en mi persona la paga del pecado, la muerte, la revertimos al aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón. Pero hay algo que uno le llaman genes, otros le llaman de otra manera, ¿verdad? Pero hay algo que es una maldición generacional por la mala siembra del padre, del abuelo, del bisabuelo, hasta del tatarabuelo. Entonces, eso está autorizado, eso está ahí en el aire, es la maldición. Y nosotros podemos sembrar una bendición. Hay una diferencia entre salvación, entre salud,
entre economía. Hay una diferencia en todas esas cosas y hay que analizarlas individualmente y con tiempo, que en estos momentos ya no lo tenemos. Pero hermanos, nosotros podemos bendecir y bendeciré al que te bendiga. Yo quiero una bendición para mi familia. Y me doy cuenta que soy un siervo de Dios, que soy un hijo de Dios, que trato de hacer las cosas lo mejor posible, pero hay una provisión, hay una bendición que me he estado perdiendo por no bendecir a Israel. Así como hay gente que ha recibido bendición en los trabajos, en la oficina, son bendecidos por tenernos a nosotros. No que nosotros seamos tan especiales, son bendecidos por bendecirnos a nosotros, por cuidarnos, por tratarnos bien, son bendecidos. Y ahora yo tengo la oportunidad de ser bendecidos. La Biblia dice, es mejor dar que recibir, hermanos. Y parece que lo que nos gusta es recibir, y sí, Señor, bendice al que me dio, ¿verdad? Pero hermano, nos estamos perdiendo una porción grandísima al nosotros no ser de bendición. Y por favor, no me malinterprete, no estoy diciendo que usted no sea de bendición, sino al nosotros no ser de bendición para el pueblo de Dios, con las bendiciones y la promesa del pacto de Dios para Abraham. Y bendeciré al que te bendiga. Quiero concluir o despedirnos con una oración por usted y por Israel también. Así dice la palabra del Señor. Que bendigamos a ese pueblo, que oremos por ese pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros somos hispanos. Nosotros no alabamos a Dios en hebreo. Nosotros no andamos con túnicas. Nosotros somos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le decimos Jesucristo porque somos hispanos, hermanos. Así le conocemos. O Cristo Jesús, o Jesús de Nazaret. Pero somos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no tenemos muchas más vueltas. Y respetamos al que lo haga de otra manera, pero así somos nosotros, somos hispanos, hermanos, y nosotros decimos amén y aleluya y gloria a Dios, porque no lo decimos en inglés, no lo decimos en hebreo, porque somos hispanos. Pero eso no significa, hermanos, que la mano de Dios esté corta para bendecirnos a nosotros, si nosotros tenemos en cuenta todos los preceptos del Señor. Yo nunca fui a Israel y creo que la mayoría de nosotros no hemos ido. Conozco gente que ha ido a Israel, pero son poquitos comparado con tantísimos cristianos que uno conoce. El hecho de que no hayamos ido, hermanos, no significa que no reconozcamos a dónde está la bendición de Dios. Y no estoy diciendo que la bendición de Dios está en Israel, no estoy diciendo que está en esa tierra, no estoy diciendo que no esté. Estoy diciendo que para usted y para mí que somos cristianos, la bendición de Dios está en conocerle. Pero el Señor tiene una promesa que se cumple en todos los que bendicen a Israel. Y yo quiero quedarme tranquilo de que les compartí este tema para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de bendecir a Israel. Yo encontré un lugar que dice que son cristianos que apoyan a Israel, y a ese lugar le estoy mandando mi dinerito, un dinerito. Una vez más, ¿tienen más dinero ellos con nosotros? La respuesta es, por supuesto que los tienen, porque son bendecidos de parte de Dios. Yo lo hago con todo mi corazón y sé que lo estoy haciendo para bendecir a Israel. Quiero despedirme con una oración por usted, por su familia, por todo lo que usted tiene y también por el pueblo de Israel, porque de eso hemos estado predicando. Padre Celestial, te doy gracias que me permitiste compartir este tema. Te doy gracias por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos. Señor, te damos gracias que te hemos recibido a ti en nuestros corazones y que ahora te tenemos, Señor. Pero nosotros, cada uno de nosotros, que estamos agradecidos contigo, también reconocemos que tenemos más necesidad, Señor, que necesitamos más bendición para nosotros, para nuestra descendencia, para nuestro hogar, Señor. Y queremos bendecir a la nación de Israel.
que pasan cosas que nosotros no sentimos, así como no sentimos el dolor de los inundados o de los que están bajo un incendio, bajo un huracán, a no ser que tengamos un huracán o un incendio, una inundación cerca a nosotros o algún familiar nuestro. Ahora que se ha venido esto del virus, nos ha dolido, pero cuando algún ser querido nuestro cercano ha padecido mucho o hasta partido, como que se toma más conciencia. Señor, que no tengamos que pasar por nada así, para que tomemos conciencia, para que nos demos cuenta que este pueblo de Israel, Señor, el pueblo judío, la nación tuya, Señor, que pasa por guerras y bombardeos y por amenazas constantemente, como también dice tu palabra que así sería. Señor, permítenos orar por ellos, permítenos poder pedirte para que tú los continúes guardando, para que tú les bendigas y los multipliques, para que los guardes, Señor, de todas esas cosas tristes, de sentirse atacados, Señor, de sentir esa inseguridad. Te pedimos que los guardes, que los bendigas, que los proveas, que nada les falte, Señor. Y también te pedimos por nuestros hogares, Señor. Así como bendecimos a la nación de Israel, te pedimos, Señor, que la bendición venga para nosotros. Sí, Señor, guarda todos nuestros hogares, quienes están enfermando, Señor, que varios de ellos los conocemos. Te pedimos que los sanes, que los guardes, Señor. Que se detenga esa propagación, Señor, de contagio, Señor, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos, Señor. Y te pedimos también que recapacitemos y que este virus, Señor, vaya desaparezca, Señor. Pedimos una vez más perdón por nuestros pecados, por el pecado de donde nosotros vivimos, de nuestras naciones. Perdónanos, Señor Jesucristo, y permite que vengan tiempos de refrigerio y de mucha bendición, Señor. Y de mucha bendición, Señor, para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Hermanos, amados en nuestro Señor Jesucristo, amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde, sobreabunde en sus vidas, en donde ustedes están, hermanos. Y si ustedes quieren meditar un poquito más en todo esto que hablamos, la nación de Israel ha sido fuertemente golpeada, pero la mano de Dios, hermanos, los ha mantenido y los ha bendecido. Que el Señor Jesucristo le bendiga, le multiplique, y si usted hace un esfuerzo por una oración por Israel, Dios se lo va a multiplicar. Y si también lo puede apoyar económicamente, con lo que usted pueda, estoy seguro de que Dios le va a multiplicar y que va a ser bendecido por bendecir a ese pueblo. En estos momentos me despido, soy el hermano Rodi, pastor de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, deseando muchas bendiciones para usted, para su familia, para cada uno de ellos, para sus papis, para sus tíos, para sus hijos, para sus yernos, para sus nietos, para toda su familia. Que la mano bendecidora del Señor Jesucristo esté con usted y abunde de una manera especial. Bendiciones. El domingo a las 8 de la mañana, si ustedes pueden venir, les esperamos. El hermano Julio Boror estará predicando de seguro con algo hermoso, poderoso, fresco de parte de Dios. Bendiciones.